Bienvenidos a la casa del Señor. Bien, ya después de este momento devocional, vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor. En el primer servicio estuvimos tocando el tema de la sanidad del hijo del oficial del rey. Así se llama, digamos, la referencia. ¿De qué rey estábamos hablando? Del rey Herodes Antipas, el cual fue uno de los hijos de Herodes el Grande. A él le tocó gobernar sobre Galilea y otras regiones más, y en su corte había un oficial, el cual, siendo judío, viviendo en el entorno judío y todo, había escuchado acerca de este rabí llamado Jesús, el cual había realizado pues milagros asombrosos, porque esas cosas no quedaban ocultas y la gente transmitía oralmente, ya no había periódicos, no había radio, no había forma, todo era de transmisión oral. La gente contaba las cosas que estaban sucediendo con este maestro. Bien, hablamos acerca de la enfermedad, situación que para cada uno de nosotros es situación particular. ¿Quién no ha enfermado alguna vez? ¿O quién no va llevando a cuestas alguna dolencia? ¿O qué hogar no ha sufrido la enfermedad? Mis dos papitos se fueron, digamos, por una enfermedad. Mi hermano, el que me sigue, también se fue con una enfermedad. Y normalmente es la vía por la cual nosotros vamos dejando este mundo. No siempre, ojo, no siempre. Pero menudo problema que es la enfermedad. Para quienes normalmente, por gracia del Señor, nacemos sanos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que nació sano pueda con el curso del tiempo empezar a desarrollar una dolencia hasta convertirse en un problema que no se puede manejar? Algunos más temprano, otros ya mucho más tarde. Nosotros, los creyentes, debemos de ir entendiendo bien estas cosas para que no nos confundamos. Y la manera de entenderlo es a través de la Biblia. No a través de internet, sino de la Biblia. Tenemos que entender porque de otra manera, nosotros, como consideramos la enfermedad un acto malvado de la naturaleza, pero inmediatamente vamos a referirnos a Dios y lo vamos a acusar de ser alguien malo, cruel, que se ensaña con nosotros. Y claro, digamos que una forma rápida de pensar, muy natural por supuesto, cargado por lo que significa pasar por este momento, cuando uno ve a un ser querido que no quisiera que esté sano, pero cuando vemos que la ciencia médica ya no puede resolver el problema, inmediatamente levantamos la mirada, así hayamos tenido o no una relación con Dios y decimos, Señor, y cuando no hay respuesta, entonces Señor. Y cuando sucede algo, Dios es malo y Dios es cruel. No, no es así. Recuerde esto, nosotros vinimos a este mundo sanos y nuestra responsabilidad es cuidar que esa salud se mantenga hasta donde se pueda. Pero el estilo de vida que nosotros llevamos genera en muchos dolencias, pues, y males que determinan situaciones complicadas. Es el estilo de vida, básicamente. Ahora, por otro lado, hay que entender que la enfermedad delata esta gran realidad de la debilidad de nuestro cuerpo. O sea, nosotros somos seres muy débiles físicamente.
O sea, no te puedes enfriar porque te resfrías. Un enfriamiento, y puede ser para nosotros el inicio de una situación fatal, porque ese resfrío mal curado puede generarte una cosa más severa, una complicación respiratoria, terminas en el hospital y terminamos velándote después. Y todo comenzó por un resfriado mal curado. En algunos su sistema inmunológico es más fuerte y del resfriado no pasan. Pero otros no tienen esa capacidad de defenderse. Y bueno, toda célula que empieza a perder su conformación original, empieza a convertirse en una célula maligna, el organismo la destruye. Es decir, nosotros constantemente tenemos un sistema inmunológico que se está encargando de destruir células que empiezan a tener cierto grado de malignidad. Solo que no lo sabemos. Pero cuando el sistema inmunológico que tenemos no está fuerte, esa batalla va a ganar la célula maligna, que se va a convertir en un tejido maligno. Gracias a Dios por nuestro sistema inmunológico. Por Dios que sí. Claro. Las vacunas lo único que hacen es fortalecer tu sistema inmunológico. Y la buena alimentación lo que hace es fortalecer tu sistema inmunológico. Y el buen estilo de vida lo que hace es fortalecer tu sistema inmunológico. Muchas enfermedades de esas te va a librar el Señor por tu sistema inmunológico. Entonces tienes que cuidar eso. Es nuestra responsabilidad. Pero suele suceder que con todo ya se suscitó una enfermedad. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Puede ser una liviana, una de mediana magnitud o una muy grave y severa. ¿Qué hacemos? El pasaje que vamos a leer nos va a ilustrar un poco acerca de este tema. ¿Qué hacemos? Bueno, todos nosotros, por cuestión, digamos, de cultura y de prevención, lo que vamos a hacer es, si estoy mal, voy al médico. Hay quienes dicen, ay, me siento mal, pero me da miedo ir al médico. Entonces no quieren ir al médico, lo cual no es sabio. ¿Okay? Si alguno de ustedes es miedoso ir al médico y no quiere ir porque tiene miedo de que el médico le diga algo, la va a hacer peor, porque esconder males no te genera salud. Bueno, lo primero que haces es vas al médico y le dices, doctor, tengo esto, me duele esto, me falla aquí o pasa esta situación. El doctor hará todo lo que él ha aprendido, lo que la ciencia médica le ha enseñado y él como buen estudiante haya aprendido, y su práctica médica le haya generado a él la experiencia para poder detectar de qué estás mal y cuál es la forma de resolver eso. Pero cuando ya eso no resulta, entonces seguimos preguntando, ¿qué hacemos? Buscamos la medicina alternativa, entonces. ¿Qué hacemos si eso no resulta? Entonces ya estamos desesperados. Entonces ahí y solo allí empiezas a buscar un milagro. Cosa curiosa, como siempre Dios al último. Ese es el recurso final, Dios. Cuando ya todo falla, Dios. Cuando ya no puedes pagar la deuda, Dios. Ya cuando la situación está para reventar, Dios. Y te vas a dar cuenta que allí ya normalmente Dios no funciona. No es que Él no pueda funcionar, sino que normalmente ya has perdido la batalla. Porque si Dios no es primero, poniéndolo al final, no va a funcionar. Así que advertidos estamos, hermanos. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Entendí quicho, manacho? ¿Entendí quicho? Ok. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces, vamos a leer la Biblia. Juan capítulo 11.
Juan capítulo 11, versículo primero, si ya lo tienen, leamos la palabra del Señor que dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allí. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, oremos, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias en esta mañana por esta reunión y este momento de acercarnos a tu santa palabra para buscar sabiduría, para buscar entendimiento, dirección sabia y de esa manera, Señor, hacer todas las cosas para tu gloria. Amado Padre, bendícenos con entendimiento y comprensión, para lo cual sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos, Señor, enséñanos tus caminos, guíanos. En ti esperamos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, a ver. Creo que uno de los pasajes conocidos de la Biblia tiene que ver con Lázaro y la resurrección de Lázaro. La mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de esto. Pero hay muchas cosas acá que debemos de entender. Es un buen pasaje para entender estas cuestiones que para nosotros a veces son muy difíciles. A veces son tema de confusión. ¿Es acá o es en otro sitio? ¿Es el mismo de primer turno? Díganle que no puedo contestar, por favor, que estoy ocupado. Ya está, listo. Bien, ¿en qué estábamos, hermanos? Terminamos de leer. Ok, Lázaro, el pasaje más conocido, uno de los pasajes conocidísimos de la Biblia. Bien, lo que resulta es que el Señor Jesús tenía pues sus discípulos, los 12 que siempre andaban con él en el ministerio que él desarrollaba. Pero también en varias aldeas y ciudades él tenía personas conocidas a donde él frecuentaba cuando llegaba a esas ciudades. Una de ellas, en Betania, muy cerca de Jerusalén, se hallaba esta familia, la familia de Lázaro. La familia de Lázaro estaba compuesta por
por él y sus dos hermanas, María y Marta. Bien, allí Jesús llegaba y se sentía como en su casa. Y entre Lázaro y Jesús se había generado una amistad muy, muy entrañable, muy bonita. Tan es así que María menciona que Lázaro es uno de los amigos a quien Jesús amaba, así, lo destaca, ¿no? El que amas, le dice, está enfermo. Bueno, Jesús está a distancia de Betania, desarrollando el ministerio de predicación, y resulta que Lázaro enferma gravemente. Y lo que hacen las hermanas es avisar a Jesús. Avisar. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. En el primer servicio nosotros leímos un pasaje, la sanidad del hijo del oficial del rey. Bien, en ese caso, cuando el hijo de este oficial enferma, este hombre no tenía ningún vínculo con Jesús. No había una relación personal con él. Él había oído de Jesús, de la gente que comentaba las cosas que Jesús había hecho todo el tiempo que él andaba predicando en Galilea. Se quedaría maravillado, como mucha gente, acerca de las cosas que se decían del Señor. Pero él no procuró tener un acercamiento, nunca fue, nunca lo visitó, nunca le dijo cómo está, el día que usted pase por allá, yo lo recibiré en mi casa. No hubo nada, no hubo absolutamente nada. Este señor en sus ocupaciones, hasta que la enfermedad llegó a la casa. Entonces él se acordó de Jesús y no manda avisarle, él mismo va y lo busca. No le informa, sino le ruega, le dice, mi hijo está enfermo, ven para que lo sanes. Lo que quiere es llevar a Jesús hasta su casa en Capernaum y que ore por el hijo. No sabemos si es niño o es joven o es mayor, no sabemos la edad del oficial del rey, pero que ore por él para que sea sanado. Esa es la idea que él tiene. La sanidad depende de que el rabino o el rabí venga, el maestro venga hasta acá y ore por él. Más o menos que esa es la idea que nosotros manejamos con respecto a la sanidad. Cuando alguien está enfermo, nosotros vamos y le decimos a Jesús lo que tiene que hacer. Pero ya hemos explicado muchas veces que yo no le puedo decir al Señor qué es lo que Él tiene que hacer. Yo no creo que Dios en algún momento me diga, Ángel, ¿tú qué piensas? ¿Qué podemos hacer? Es decir, no creo que haya un momento en la existencia del Maestro, del Señor y de Dios, de que Él no tenga las cosas claras ni tenga el concepto de qué cosa tiene que hacer. Para cada situación, Él tiene la solución. Le voy a explicar cómo es la soberanía de Dios mezclada con sus demás virtudes entre la omnisciencia y también su omnipresencia. Mire, ya, solamente circunscribámonos a los que estamos aquí presentes, ¿ya? Vamos a excluir a todos los demás cristianos o gente que tenga vínculo con Dios. Cristianos, pues, ¿no? Solamente los cristianos son. Ya. Todos nosotros, varios. ¿Habrán cuántos acá? ¿300? ¿350? Ok. Cada uno de ustedes tiene una situación en particular. Y el Señor conoce cada situación en particular de cada uno de nosotros. Él no se confunde. Como a mí me dicen, pastor, ¿se acuerda que yo vine a hablar con usted? ¿Cuándo? Antes de la pandemia. ¿Antes de la pandemia? ¿Dónde estábamos antes de la pandemia?
Yo la verdad no recuerdo. No, eso no pasa con el Señor. El Señor conoce de cada uno de nosotros cada detalle de nuestra vida, de nuestras necesidades, de nuestras experiencias, de nuestras frustraciones, de nuestras alegrías, de nuestros errores, de nuestros éxitos. Todo lo conoce. Todo. No se confunde, no lo mezcla, no se equivoca. Y cuando nosotros nos ponemos a pedirle algo al Señor, el Señor le escucha personalmente a cada uno. No dice, cállense usted, que Él está pidiendo algo. A ver, ¿cómo es? No, el maestro no hace eso. Él escucha todo de todos como si todos fueran solamente una sola persona. Ahora piense que los cristianos no somos 350, somos millones y millones de personas. Y para todos y cada uno de ellos, Dios es un Dios personal. No es Dios de las multitudes, es un Dios personal. Miren cómo es el Señor. Él conoce de mí lo que nadie más puede conocer. De cada minuto de mi vida. Aún antes de que fuese formado en el vientre de mi madre, el Señor ya me conocía. Miren cómo es Él. ¿Le voy a decir a Él lo que Él tiene que hacer? ¿Cree que Él está muy ocupado, que todo lo llena de muchas ocupaciones? ¿Y por qué no habló con el pastor? Es que está tan ocupadito que me dio pena molestarlo. No. Al Señor le vas a... Es decir, ¿vas a resolver tus cosas porque de repente Dios está muy ocupado? No. Pero el oficial del rey, dentro de cómo él piensa y como pensamos nosotros, dijo, voy donde el maestro y lo traigo hasta la casa para que ore. Es decir, yo le diré al maestro lo que él tiene que hacer con respecto a la enfermedad de mi hijo. ¿Y sabes qué? Cuando él fue a hacer eso, Jesús no fue con él a su casa. No descendió con el oficial del rey a su casa. Le dijo, ¿qué problema? ¿Qué problema es que tienes que ver un milagro para creer? Y ese es nuestro gran problema, que nosotros necesitamos ver para creer. ¿Sí? Cuando se ora por alguien, algunos están así. ¿Qué tienes que estar mirando tú? No. Jesús lo único que hace con el oficial del rey es darle la palabra y le dice, ve, tu hijo vive. Porque el chico estaba para morir. ¿Y saben qué hace el oficial del rey? Entendiendo bien la lección, toma la palabra y se va con ella. Creyó en la palabra y cuando llegó a su casa, salieron a recibirle, los de la casa le dijeron, tu hijo vive, está sano. Y él preguntó, ¿y a qué horas empezó a estar sano? ¿A qué hora le dejó la fiebre? Ayer a las 7. Y ayer a las 7 era el momento cuando Jesús le dio la palabra. Cuando Jesús le habló a la distancia, sanó al muchacho. No tienes que decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas. María y Marta, un poco diferente. María y Marta no le dicen a Jesús lo que tiene que hacer, solo le informan de la necesidad. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. No le dicen, Señor, ven rápido. Tu amigo Lázaro está mal. No. Solo le informan, el que amas está enfermo. Es decir, no plantean, o sea, ven porque está enfermo. O ven porque Lázaro es tu buen amigo. No, la petición básicamente está dentro de ese, por si acaso, el que tú quieres mucho está enfermo. Entonces, ¿por qué iría Jesús donde Lázaro? Por el gran amor que él tiene para su amigo Lázaro. Ellas muy sabiamente estaban apelando a eso.
¿Usted cree que Dios no ama a nuestra familia, especialmente cuando están enfermos? Pero por supuesto, ¿no? Los ama. Pero sepa usted que el tema de los afectos, escuche bien, porque si no va a tener más confusión. El tema de los afectos se mueve en el contexto de cultivarlos. Es decir, hay personas que tú puedes amar más porque has tenido más trato, más vínculo, más frecuencia y más experiencia. Si las experiencias fueron bonitas, enriquecedoras, entonces tu apego a esa persona es mucho mayor. ¿Ok? Si alguien me pregunta, pastor, ¿usted ama a sus ovejas, a Jesús? Pero ¿cómo no los voy a amar? Es por ellos que estoy acá. Pero entre ustedes, con algunos tengo mayor contacto. Y no es que yo diga, este no me tinca, mejor con este no. No, para con todos los que quieran ser mis amigos, yo no tengo ningún problema de serlo. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar primero un vínculo y luego madurar ese vínculo en afectos. Y esos afectos, cultivarlos hasta que sean muy intensos. Entonces, obviamente, si tú eres hijo de Dios, desarrolla tus afectos con Dios para que Dios sea muy propicio a ti. Porque Dios te ama. Pero definitivamente en la relación hay algunos que son más amados por Dios. Por eso dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por la obediencia de Jesús. Regresamos a María y Marta. Entonces le hicieron saber que el discípulo que él más amaba estaba enfermo. ¿Y qué hace el Señor? Oyendo esto, no va. Se queda más tiempo donde estaba. Y le dice a sus discípulos, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo cual nos dice a nosotros que hay enfermedades que son para muerte y otras no son para muerte. Y eso no culpa a Dios de nada, en absoluto. Bueno, de algo tenemos que irnos de esta tierra, ya, de ancianidad. Entonces tú vas a vivir saludable, como mi abuelita Juana. Ella vivió saludable, vivía y vivía. Esa señora nunca se enfermó, nunca fue a un hospital, dio a luz a 14 hijos, no sé, y sobrevivió a su marido que era diabético, a muchos de sus hijos, vivió situaciones extremas, dolorosas, todo. Vivió. Cuando llegó a mi casa ya casi no veía por las cataratas y cuando trajeron al doctor para revisarla, al geriatra, la revisó en la casa y nos dijo, esta señora es de acero inoxidable. Tiene un corazón tremendo. Solo que no puede ver porque sus cataratas, pero ya en ese tiempo no sé si operaban. Bueno, el asunto es que, operarían, ¿no? El asunto es que así, y siguió viviendo. Entonces fue donde mi tía y ya no podía caminar bien, pero siguió viviendo. Pues como ya quedaba postradita, pues siguió viviendo. Tenía un apetito, le gustaba la gaseosa, le gustaba que sus hijos vengan y le traigan sus nietos comida, le traigan chocolate, le traigan todo y se enojaba cuando no le traían nada. Hasta que llegó el momento en que ella confundió el día y la noche, porque como ya no veía totalmente, confundió todo, como algunos que están confundidos están dormidos en lugar de estar despiertos. Pero esos no tienen 90 ni 100 años, sino tienen 20 o 30 años, no van a llegar ni a los 40, por Dios. Entonces ella se quejaba y decía, ay, en esta casa cuando yo les llamo nadie responde, era que todos estaban dormidos, ella pensaba que estaba de día. Y después cuando yo estoy dormida, todos hacen bulla. Era que era de día y todos estaban en plena actividad. Pero llegó un día en que ya dormía más.
Y le preguntábamos a las tías, ¿qué edad tiene mi abuelita? Y no querían sacarle edad, porque si sacaban la edad de la abuelita, entonces todos íbamos a saber la edad de las tías. Y entonces yo no sé a qué edad se fue. La mamá de mi papá, mi abuelita Dionisia, ella sí debe haber vivido más de 100 años, porque cuando ella era niña, bebita, los chilenos habían llegado a la sierra, entonces tenían que huir y se la habían llevado no sé a qué otro sitio, porque la campaña de Chile en la Sierra Central llegó hasta el departamento de Huancavelica. Por eso que en Huancavelica tenemos al niño héroe, el que peleó contra un chileno con su rifle y el niño solo tenía un palo puntiagudo y terminó despachándose al chileno. El niño héroe, con ojotas y todo. Entonces calculamos que la edad de mi abuelita pues pasaría los 100 años. Nada. Mientras que otros a los 12, 13 años están que, ay, me duele acá, ay, me duele aquí, ay, me duele por acá, ay, creo que tengo esto, me palpita el corazón, tengo el hígado así, ay, que, digo, no va a llegar más allá, no es porque esté mal, sino porque tiene una mentalidad que solamente piensa en que está mal, débil o se va a enfermar. Pero de algo nos tenemos que ir. Entonces unos se van de ancianidad, de vejez. Se van apagando como pajaritos. Mientras que otros no. Otros tienen que irse con una enfermedad. Luchan contra una enfermedad hasta que la enfermedad termina por derrotar a la persona. ¿Por qué? Porque ya la persona no puede enfrentar. Ya la ciencia médica no puede ayudar. Ya no se puede, entonces la persona sucumbe por la debilidad del cuerpo, cual fuere la situación. Enfermedad de muerte. Pero hay otras enfermedades que no son para muerte, dice Jesús, sino para que algo de Dios se haga manifiesto, se muestre. Eso dice, para que la gloria de Dios se evidencie y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces todos nosotros enfrentamos una situación y lo primero que tienes que hacer es definir, o sea, ¿qué hay con esta dolencia o este mal o esta enfermedad? ¿Es parte del deterioro de mi cuerpo por la edad? A veces sí, a veces no. Moisés a los 120 años veía perfecto, caminaba, trepaba y quería seguir avanzando, pero Dios le dijo, ya no. Pero otros no, otros se debilitan antes de tiempo. Obviamente Moisés, por la gracia del Señor, es que desarrolló una longevidad muy saludable. Otros no la desarrollan, deterioran su vida. Entonces, ¿esta enfermedad para qué es? ¿Para muerte o para vida? Quien tiene la respuesta siempre es Dios. Jesús tenía la respuesta para la enfermedad de Lázaro. Si me pregunta, si yo me presento al Señor, Señor, ¿por qué estoy enfermo? El Señor me dirá, bueno, Ángel, estás enfermo sencillamente porque comes mal. Todos los días comes mal. La gran mayoría de nosotros nos alimentamos mal. Porque ya estamos acostumbrados a eso. ¿Ah? ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le echas a tu taza de lo que tomes? ¿Cuántas? Una docena. ¿Ah? Completa la frase, pues. ¿Cuántas? ¿Ah? 4. Poquito, pastor, solo 4 cucharaditas. 4. ¿De qué tamaño es tu taza? Bueno, y a eso, ¿qué le sumas? Porque si es leche, ya esa leche trae azúcar. Una azúcar, la de la leche, que se llama lactosa. Ya tiene azúcar. Aunque no te sepa dulce, ya tiene. Si tú ves las cajas de leche, las que venden, ya no son leche. Esas son productos, no, agua no.
producto lácteo se llama. ¿Qué significa? Que la leche ha sido procesada y transformada en un producto que ya no es leche natural. Le han sacado cosas y le han metido cosas, y entre las cosas que le meten es más azúcar. Entonces, si tú tomas una taza de leche, no le eches azúcar. Y estás consumiendo mucho azúcar. Tú dices, no tiene azúcar. Sí tiene, solamente que tu paladar ya está acostumbrado. Bien, le echaste tus poquitas 4 cucharaditas, ¿ok? Y a eso le pones 2 chavatas con mantequilla y mermelada, para no exagerar. O sea, si te das cuenta, estás sometiendo a tu cuerpo a una exigencia muy cercana bueno. Y así nos alimentaron nuestras madres, porque ellas no sabían antes. Muchas de estas enfermedades que hoy casi ni se escuchaban. Pero claro, a mí me sentaban con mi taza de leche y me ponían mis panes y yo adentro, cuáquer adentro. Y para mi mamá, el hijo gordito era el saludable. Y para la ciencia médica, el hijo gordito es el que más rápido se va a ir. Bueno, ¿cómo será? Pero cuando yo me enfrento a una situación de salud, como he llegado a mi vida, tengo que decirle, Señor, ¿esta enfermedad es para muerte o no? ¿Para muerte o no? Y tienes que saber hacer la pregunta y saber escuchar a Dios, porque Dios te va a responder. La mayoría de nosotros no sabemos cómo responde Dios. No sabemos. Porque como no existe un diálogo, una comunicación con Dios, ni preguntamos a Dios, solo hacemos como nosotros pensamos y queremos. Nunca preguntamos. Solo hacemos y pensamos que Dios está de acuerdo con nosotros. Por si acaso voy a ir. Señor, ya sabes, ya me voy. Y si Dios no quiere que vayas, pues tú te vas. Entonces Dios te dirá, ¿te vas para allá? Atente a las consecuencias. ¿Por qué te vas solo? Y bueno, tenemos entonces que construir una relación con Dios y tratar de encontrar la manera como Dios nos habla. Dios habla de muchas formas, todas bíblicas. La primera de ellas es que Dios nos habla siempre y únicamente en ese sentido, tan precisamente por su palabra, es decir, por esta. Y por su palabra que esté en todo consejo sabio y en toda enseñanza correcta. Y tú vas construyendo muchos conceptos dentro de ti donde rápidamente vas a discernir la respuesta de Dios. Sí. Bueno, la cuestión acá es que estos señores no sabían nada de nada. Los discípulos no entendían nada. Entonces ellos solo ven que llegaron los enviados de Marta y María y le dicen al Señor, Señor, el que amas está enfermo. Y dijeron, ¿quién está enfermo? ¿Alguien está enfermo? ¿Quién es? ¿De dónde son? Creo que son de Betania. Debe ser de Lázaro. Entonces Jesús va a donde sus discípulos y les dice, esta enfermedad, está enfermo, no es para muerte. No es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué significa? Que el resultado final no será la muerte. Sin embargo, como ya hemos leído y sabemos, al final Lázaro muere. Pero Jesús está diciendo que no es para muerte, sino para que de alguna manera Dios se muestre en su gloria, en sus virtudes. Y es ahí cuando empieza esta situación, la demora de Jesús. Le avisan que está enfermo y Jesús dice esto y se quedó 2 días más. Entre tanto que él se quedó, Lázaro finalmente muere. Y Jesús no llega.
Como ya murió, ya lo prepararon, entonces lo sepultan. Lo introducen a un sepulcro todo amortajado y toda la gente se queda con las hermanas de Lázaro para acompañar a los 7 días de lloro y de lamento. Y al 4.º día Jesús recién llega porque les dice a sus discípulos, Lázaro, vamos a ver el versículo 6, versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos no entendían esto, le decían, Señor, los judíos procuran apedrearte y vas a ir allá. Respondió Jesús, que no había ningún problema. El que anda de día anda a la luz, él no tropieza. Los que andan de noche son los que tropiezan. Jesús andaba de día. Para él las cosas eran muy claras. Él no tenía temores. Eso les quiere decir en el versículo 9 y 10. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Para Jesús, Lázaro no iba a quedar en la descomposición allí en el sepulcro. No. El haberse demorado fue intencional en Jesús. Porque la idea, díganme ustedes, ¿dónde se puede fortalecer más la fe de las personas y mostrar más la gloria de Dios? ¿Sanando a Lázaro o resucitando a Lázaro? La respuesta es unánime, resucitándolo. Y si hablamos de resucitar, así haya muerto, resucitando, Lázaro va a volver a la vida, entonces no va a morir, morirá después, en el día en que tenga el que partir. Pero en esta ocasión, así la muerte se haya atravesado y hayan pasado 4 días y el cuerpo esté totalmente descompuesto, para el Señor no hay ningún problema, porque para Dios no hay tal. Sencillamente va y nuevamente con solo su palabra lo saca de la tumba. El problema es la gente, las hermanas, los discípulos. ¿Cómo entendemos todo este asunto? Versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Siempre confundió a los discípulos como nosotros más o menos. 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Por Dios, qué palabras. Le voy a decir, escúcheme, condiciones en otras ocasiones, ¿cómo hubiera sido así? Jesús pasaba por ahí, un enfermo, los discípulos mirando y Jesús sanaba al enfermo y luego seguía caminando. Y los discípulos, bien, el maestro sana. Oh, si ya lo sabíamos, 300 enfermos han venido sanando hasta ahora. Pero esta ocasión es una ocasión especial porque hay una lección más grande que aprender. Pero esa lección más grande requería de estas cosas medias incomprensibles para la circunstancia y para los que pertenecían a la circunstancia. Demorarme, no ir. Y finalmente la situación de Lázaro se complicó. Lázaro murió. Y Jesús dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Para que creáis. Es decir, ahora les voy a mostrar otra cosa para que la fe de ustedes sea más fortalecida. Es decir, la muerte de Lázaro y Lázaro mismo fue la lección para mucha gente de lo que significa la gloria de Dios. No veas a Jesús solo como un médico. Sí, seguramente te compraste tu tinca. Diosito, tú sabes, Señor, que yo te quiero mucho, te amo, pero hazme este favorcito. Solo esta vez y basta. Ahí sí es tu Diosito. Ahí sí es tu papito. Ahí sí es buenito. Y estás con tu boletito. ¡Ting! Interrumpen el programa. Tiri.
la música, sale la vedette, vamos a jugar la tinca. El ganador, el tinquero de esta semana, la primera bolita 13, la segunda 15, la tercera 8. Y tú, domingo no voy al culto. Es lo que hacemos. No voy al culto, se acabó. Dios no es Papá Noel. Dios no es amuleto. No es. Dios no se mueve en la magia. Dios no hace favores. Dios hace su obra. ¿Entiendes? Y las obras de Dios glorifican su nombre. Y va a glorificar su nombre en la enfermedad y muerte del amigo que Jesús amaba entrañablemente. Increíble, increíble. Y nos parece cruel, pero no lo fue. Sigamos. Versículo 16. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Es que el tema es que allá en Judea a Jesús le esperaban muchas amenazas de muerte. Entonces cuando Jesús dijo, vamos a Judea, todos dijeron, nos van a matar, ya nos van a matar, vamos, muramos con él ya, pues vamos a morir. Ese es el pensamiento de este discípulo. Se dan cuenta, Jesús va a 5,000 metros de altura y estos van rampeando el suelo recién. No, ¿y cómo creen que vamos nosotros? Mejor que los discípulos. Vamos más abajo que ellos. Uno tiene que alinearse a la forma de pensar de Dios. Es difícil, pero ese es el camino, la mente de Cristo. Y Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Bien, ok. Entonces funciona así. Nació el niño. Exacto, nació el niño. Está despierto, no se duerme, responde, dijo amén y todo. Bien, entonces nació el niño. Y le dicen, doctor, ¿cómo está mi hijo? Su hijo está sano, completamente sano. Tú dices, gracias. Entonces ya sabe matemáticas, ya sabe inglés. No, su cabecita, su cerebrito se está terminando de formar fuera del vientre materno, entonces esa cabecita va a terminar de formarse. Y ahora hay que llenar esa cabecita, ¿no es cierto? O sea que hay que cultivar todo en él. Nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Todo lo que sabes es el resultado de tu estudio y aprendizaje, la experiencia de vida, la cultura que te rodea, tu propia reflexión y tu capacidad de asimilar y de sacar conclusiones que te hace más sabio. Si tenemos la mente de Cristo, entonces dispongámosla a trabajar esa mente. Con TikTok no creo que logres hacer mucho. Necesitas llenar con la palabra de Cristo. Por eso que siempre el versículo en el cual a veces terminamos muchos cultos es: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra, pero no es así. No es así. Por algo el autor de la carta a los Hebreos dice: y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Porque a algunos cristianos no les gusta venir a las reuniones cristianas. Yo antes, en el culto, salía y veía a algunos que, oye, tú eres de este turno, sí, ¿y por qué no entras? Sí, ya voy. Ahorita. No, sí, ya voy, pastor. Ahorita, hermano. Ay, pesado, pastor. Nada. Esa mente de Cristo tiene que ser trabajada, cultivada, para que uno entienda las cosas de Dios y para que cuando Dios responda, tú puedas escuchar y entender. Y sepas si esta enfermedad es para muerte o no es para muerte. Porque finalmente yo no le voy a decir a Dios qué tiene que hacer. Nada. Cosa diferente cuando Dios quiere hacer algo conmigo, entonces Él me pone las
en mis manos los límites de lo que quiere hacer conmigo. Le voy a poner un texto. Escúchenme. ¿Conocen ustedes a un rey que se llamaba Salomón? Ok. Salomón había construido la casa de Dios, había hecho muchos sacrificios y tenía una relación muy intensa con Dios. Y estaba él ahí orando, hasta que Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Tú crees que Dios no sabía mejor que Salomón lo que Salomón necesitaba? Sí, por supuesto que sí. Pero Dios le dice a Salomón: a ver, examina tu corazón, lo que quieras, yo te lo doy. Una cosa así, no creo que puedas encontrar en la Biblia, que Dios se muestre tan dispuesto. A ver si una noche estás dormido. Después le voy a contar un sueñito que tuve. Estás dormido y se aparece el Señor, pero así real, ¿no? Real. Y te dice: fulano, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué le pedirías? Por supuesto, la respuesta es para ti. ¿Qué le pedirías? Quiero conocer el amor de mi vida, Señor. Mi alma gemela. Por favorcito. Ya, otro diría, bueno, no sé, riquezas. Otro quisiera, pues, mundo, ¿no? Quiero salir de este país, irme a Europa, pero con plata. No a lavar baños. Y con nacionalidad. No ilegal. Dios te puede llevar a la luna, pero si no hay un propósito de que estés en la luna, no te va a llevar a la luna. Tu propósito no está en Europa, ni tener riqueza. No, está por otro lado en otras cosas. Pero Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón se puso a pensar y dijo: quiero, ¿qué le pidió? Lo saben, ¿ve? Quiero. Entonces, cuando alguna vez tenga una oportunidad, si Dios se la concede, ya sabe qué pedir, no le pide otra cosa. Quiero sabiduría. Qué maravilloso. Y Dios le dijo: por cuanto no me pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino sabiduría, te voy a hacer el hombre más sabio de todos los hombres, porque la sabiduría es de mayor valor que el oro y la plata. Ser sabio es de mayor valor. No me interesa cuánto dinero puedas tener o llegar a tener. Si no eres sabio, ese dinero es tu perdición. ¿Ok? Es tu perdición. Y bueno, ¿por qué llegué a Salomón? ¿Por qué llegué a Salomón? ¿Por qué llegué a Salomón? Ustedes saben mejor que yo. ¿Qué sueño? Ustedes quieren que les cuente mi sueño. No me han escuchado nada, entonces. Ya, que si se aparecen sueños, y ahí les dije que ya. Resulta que yo soñé, creo que fue anoche o anteanoche, que habíamos viajado y habíamos llegado a Bolivia. Entonces, pero el lugar era medio raro, medio diferente, las circunstancias medias extrañas, y cuando yo llegué dijeron: Pastor Ángel. Entonces yo me siento un poquito así abordado y mis cosas, un poco que se las llevaban los hermanitos por allá, y en eso vino una hermana que tenía una bebita, y como a mí los bebitos me generan mucha, ¿mucha qué? Ternura. Entonces yo dije: présteme su bebé. Entonces agarré a la bebita así, y muy linda, pero noté que acá tenía una cosa, como un tapón, una cosa así. Entonces dije, a la mamá le dije: ¿y esto qué es? Me dijo: es que su hermanito jugando le sacó el oído y le hemos puesto eso como una tapa. En mi sueño, pues. Médicamente no hacen eso, pero en mi sueño, ¿no?
Entonces yo le dije, ¿cómo? No entiendo. Sí, me dijo, su hermanito jugando hizo esto y le sacó el oído. Entonces yo sentí por este ladito una vocecita que me dijo, ora y el oído le crecerá. Y sentí que no debería de cederle un espacio a la discusión o a la incredulidad. Y le dije, vamos a orar, hermana, para que su oído crezca. Y la hermanita se quedó así media. Entonces oré por la bebita. Y le dije, en el nombre de Jesús, este oído crece. ¡Bum! Desapareció la tapa. Y empezó a moverse. Aquí. Y empezaron a salir cositas. Yo de chico, en el colegio, yo era un trome en el curso de anatomía, me las sabía todas. Y yo sabía lo que era el oído interno. El oído es externo, medio, interno. En el interno usted tiene el famoso caracol. ¿No sé qué se mete el caracol en los diagramas? Ya, búsquelo cuando llegue a su casa. Ya. Y yo vi como el caracol se le empezó así a salir, se formó aquí afuera. Yo dije, más. Y el caracolito se empezó a meter y empezaron a salir el pabelloncito, así que empezó a formarse. Y le di la bebita y le dije, no se preocupe, su hija ya tiene una oreja nueva. Entonces vinieron los hermanos y me dijeron, pastor, tiene que predicar. Dije, ¿predicar? ¿Ahorita? Sí. Dije, ¿quién se llevó mi Biblia? Y se habían llevado mi Biblia. Esta pues. De las 800 Biblias que tengo, esta es la que más amo. Y por allá había un bendito hermanito que tenía mi Biblia. Dije, por favor, hermanos, mi Biblia. Entonces me llevaron al lugar donde tenía que predicar, que era el púlpito. Y cuando llegué, miré que el púlpito era un escenario en alto, ¿ya? Donde habían 3 sillas y habían 2 personas sentadas, el del medio estaba vacío, y que para llegar ahí a predicar, yo tenía que hacer la de el gorila maguila. Se tenía que trepar. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer? Tengo que trepar para predicar. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia aquí en el Rímac arriba, a la Pentecostal de no sé cuantitos. Qué rica su vida. Pero acá dije, ¿pero cómo voy a hacer? Entonces puse mi Biblia y empecé. Entonces puse mi Biblia más arriba y empecé a trepar. Después miré y dije, creo que me voy a caer de ahí. Y concluí que por esa razón no se predicaba y por esa razón la gente no tenía fe y por esa razón la gente estaba enferma. ¿Sabe usted qué cosa opera más para la sanidad de su vida, de su cuerpo y de su alma? La palabra de Dios. Es medicina para todo tu ser. Si tú estás muy vacío de la palabra de Dios, hay lugar para muchas cosas malas, entre ellas la enfermedad. Porque la palabra de Dios te llevará por un camino de obediencia y en la obediencia males, muchos males no te llegarán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ah? ¿Qué salmo es ese? 91. No temerás espada que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Entonces pongámonos bajo el abrigo del Señor. Jesús llegó a este lugar y se encontró con las hermanas de Lázaro, ya por supuesto totalmente acongojadas. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle,
pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, yo pienso que acá ya es un poco con carga, despecho y tristeza. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, una expresión sin entender lo que Dios quiere hacer. Porque su hermano no va a morir. Le dirán, perdón, ya murió. No, circunstancialmente, pero no va a morir. Va a resucitar. Versículo 22. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque la cosa es de creer. ¿Crees o no crees? ¿Creemos o no creemos? ¿Crees o no crees? Se acabó. No hay un término medio. O creo o no creo. O soy creyente o soy incrédulo. ¿Necesitas ver para creer? No vas a madurar una fe suficiente. No, solo necesitas la palabra de Dios para creer. Eso es todo. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Bueno, ella llama a su hermana, a María. Y versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole lo mismo que su hermana: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No es que se pusieron de acuerdo, sino que esa es la conclusión a la que llegaría cualquiera. Entonces, cuando pasó lo que pasó, decimos: Dios no nos favoreció. No, ¿cómo dices? Que Dios no me favoreció. ¿Por qué? ¿Se llevó? ¿Se llevó? ¿A dónde se lo llevó? Se llevó a tu hermano y lo tiró por allá. ¿Ah? ¿A dónde se llevó? Miren, hermanos, mejor es la presencia del Señor que estar acá en la tierra. 1,000,000 de veces mejor. El día que nosotros, y va a recordar esto que le voy a decir, el día en que nosotros pongamos un pie en el cielo, vamos a decir: yo que me moría por vivir en la tierra. Porque la gloria del cielo es indescriptible, incorruptible, eterna, gloriosa. Entonces, ¿qué querías tú? ¿Que la persona siga sufriendo o lo quieres sano, feliz y glorioso? Sano, feliz y glorioso. Entonces, Dios proveerá o dejarlo o llevarlo en su voluntad. Por eso hay que preguntarle: ¿esta enfermedad es para muerte o es para tu gloria? No, Ángel, es para mi gloria. Tú solo persevera, tú solo sigue, solo batalla, persevera, persevera, persevera. O como le decía algún rey: prepara tus cosas porque mañana a esta hora te vendrás para acá. Entonces no hay más que hacer. Como Pablo le dijo a Timoteo: la hora de mi partida se ha acercado. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Todos me han abandonado, pero el Señor está conmigo. Y se fue con el Señor. No, también esta hermanita confundió las cosas y Jesús, al verla llorando, versículo 33,
y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? ¿No entienden? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué le parece? Por lo menos diga: gracias, Señor. Lo menos que puede decir, lo menos. Qué bueno fue Dios con Lázaro. Cuántas ilustraciones y cuántas escenografías de Lázaro estando muerto, estando al otro lado, estando testificando de que él conocía a Jesús, cuando todos decían: Jesús, ¿y quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que vino, es mi amigo, el rey del esto. Todos decían: no lo conocemos. Lázaro: sí, él comió en mi casa, es amigo mío, pero ¿y tú por qué estás acá? Bueno, no lo sé todavía. Y en plena charla con los que están al otro lado del Antiguo Testamento, la voz de Jesús que entra hasta ese ambiente: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro tiene que salir del lugar de los muertos, regresar a la tierra, entrar a esa tumba, entrar a ese cuerpo. El cuerpo experimentó una transformación de esas, de abajo para arriba. Todas las células se activaron, sanaron, funcionaron. El corazón empezó a latir, la sangre empezó a correr, su cerebro empezó otra vez a funcionar. ¡Pum! Sus pulmones empezaron a respirar. Y salió afuera. Como estaba todo vendado, salió saltando. La gente no lo podía creer. Los discípulos, ahora sí entendemos. La gloria de Dios es mayor. ¿Qué sabes tú de la enfermedad? Solo conocemos el aspecto del sufrimiento. No sabes todavía el aspecto glorioso. No sabes. Un día, en un culto, dijimos: ¿tiene alguna necesidad de sanidad, de salud? ¿Está enfermo? Pase, por favor. Y pasó una hermana y ahí se rodeó. Bueno, oramos. Y la hermana se fue. Y ella no venía por ella, venía por su hijo. Y el hijo soberanamente sanó. Porque Dios es bueno. Es bueno. Me dijo: mi hijo tenía este problema, pastor. Me describió, no se lo voy a describir, por supuesto, la situación. Y desde el día en que yo pasé, se arregló como usted no se puede imaginar. Los médicos decían: tenemos que operar, porque esto no tiene solución sino con cirugía. Tenían que reconstruirle un asunto. Me dice: desde ese día, pastor, el Señor lo sanó y él está perfecto, perfecto, perfecto. Uno va a decir: no, lo que pasa es que los médicos se equivocaron. Bueno, los médicos se pueden equivocar. De hecho, que se equivocan como todos nos podemos equivocar. El policía también se equivoca. Los gobernantes también se equivocan. Todos tenemos la posibilidad de equivocarnos. Pero el hecho está que el chico mostraba la dolencia físicamente, la mostraba, la evidenciaba. Y era un tormento para el chico. Pero desde el momento que ella se acercó al Señor, el Señor envió de su gracia sanidad. Y el chico sanó. Te puedo contar casos como ese de Dios mostrando su favor en medio de la enfermedad para su gloria. Porque Dios es así.
Solo tenemos que saber, ¿es para muerte o para que su gloria sea manifiesta? Bien, si llega el caso, pero puedes adelantarte y no llegar al caso. ¿Para qué enfrentarme con una situación así? Mejor corrijo todo. Bien, ¿cómo voy a corregir? Bueno, voy a empezar a desarrollar salud interior, mi salud espiritual. Mi salud espiritual es de administración mía, ¿ok? Cuando yo me enojo, cuando yo guardo rencor, cuando yo guardo amarguras, cuando yo empiezo a desarrollar un espíritu de crítica, de condenación, o empiezo yo, ya. Eso está dentro de mí y eso es lo que me va a enfermar. Las raíces de amargura, la falta de perdón, las palabras equivocadas que hablamos. Empezamos a deteriorar nuestra salud física primero en el ámbito interior. Y ahí empezamos a matar lo que realmente sostiene tu vida natural, que es tu vida espiritual. Y ahí llenas con cosas. Y después empiezas a sufrir. Y estás buscando por acá y por allá. Y estás investigando cuando el tema no es afuera. ¿Dónde es el tema? Adentro. Es aquí donde tienes que arreglar las cosas. ¿Y cómo arreglo las cosas? Es muy sencillo. Acércate a Jesús y resuelve todo asunto de tu corazón con Él. No guardes nada. ¿Ok? No odies, no rechaces, no maltrates, no mientas. No. En el lado no esto, no aquí. Aliméntate bien, ten una vida tranquila. ¿Okay? Y en el lado positivo, que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Y eso significa no solo leer la Biblia, significa escudriñar la Biblia. Les explicaba a los hermanos del primer turno, que es como las gallinas, ya con eso termino por si acaso. Esta última, como las gallinitas. ¿Cómo comen las gallinitas? Tienen gallinitas en el campo, ¿no es cierto? ¿Y la gallinita qué hacen? Rascan. ¡Ah, hormiga! Ya está, dice. La hormiguita estaba rica. ¿Pero tú crees que con una hormiga va a vivir la gallina? Necesitará pues 50 gusanos, 30 insectos, 40 granitos de lo que… Entonces ahí puede llenar el buche y de ahí empezar su digestión. Pero con una hormiga no hace nada. Los cristianos somos cosa rara porque parecemos gallinas que queremos llenar el buche con una hormiga. Y eso no funciona. Diferentes son las gallinas en el corral del dueño. Entonces mi mamá tenía unas gallinas. Y yo de chico, tendría 10 años, me dijo, Ángel, dale de comer a las gallinas. Y me dio el tazón. Y ella había picado todas las verduras que no se cocinaban, todo se picaba, porque las gallinas comen verduras. Mezclaba con todos los cereales que tenía así para la comida y listo, yo me iba con mi tazón. Y las gallinas ahí, todas mirando, ¿dónde chapar alguna cosita? Hasta que entré yo con mi tazón. ¿Cómo haces cuando vas a alimentar a las gallinas? ¿Cómo? Diga pues. Se hace así. Tuc, 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 tuc. Las gallinas corren a la velocidad de un rayo y dicen comida, porque viene en cantidad. Y yo agarraba así, tiraba y las gallinas. Qué diferente, ¿no? ¿Vas a ser una gallinita que busca hormiguitas? ¿O vas a ser una gallina alimentada con todo lo que Dios tiene para ti en su palabra? Si te quieres conformar con tu novelita, quédate con tu novelita.
A ver si tu Rosa de Guadalupe te ayuda. ¿Ok? Está perfecto. Si para ti eso es alimento, déjame decirte que la enfermedad va a venir más rápido, muy rápido. Si tu confianza en la palabra del Señor, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, entonces tu fortaleza interior es fortaleza espiritual. ¿Ok? Cuando te sientas mal, tú vas a presentarte al Señor y vas a decir el Señor, y el Señor va a actuar en ti. O el Señor te va a decir, Ángel, levántate y vete donde un médico. Yo obraré igual. Porque las formas de obrar de Dios son variadas, diversas, y si está Él, son perfectas. Son perfectas. Que Dios los bendiga, hermanos. Lean su Biblia, por favor. No solo lean, procuren escudriñar todo lo que puedan. Busquen en su Biblia. ¿Ok? Pregúntense, mediten. Y Dios llenará nuestro corazón. Amado Padre,